¿Qué bebé? Pregunté, de pie en la puerta de mi propia casa con mi hijo recién nacido dormido contra mi pecho, mientras mi marido me miraba como si yo hubiera perdido la cabeza. Detrás de él estaban su madre, su jefe y la mujer con la que realmente se había estado viendo esa mañana. El bebé para el que me dijiste que pidiera un taxi a las 2 de la madrugada. Ese bebé. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Esa escena ocurrió después. Una semana antes, a las 2:03 de la madrugada, yo estaba de pie, descalza, en el pasillo oscuro frente a nuestro dormitorio en Las Rosas, Madrid, con un líquido caliente bajando por mis piernas y un calambre tan agudo que me hizo doblarme por la cintura. Durante un segundo, me quedé ahí, con una mano apoyada en la pared intentando respirar para soportarlo. El chalet estaba en silencio, excepto por el zumbido grave del aire acondicionado central y el tic-tac del reloj de la cocina al final del pasillo. Vivíamos en una casa adosada impecable, en una urbanización tranquila donde nadie esperaba que ocurriera un problema real pasada la medianoche. El tipo de vecindario donde las luces de los porches brillaban con un tono amarillo suave y el césped de cada jardín lucía perfectamente recortado. Desde fuera, Javier y yo probablemente parecíamos igual de perfectos. Pero dentro de ese pasillo, yo sabía que la realidad era otra. Puse la mano en el marco de la puerta del dormitorio y dije, Javier. No hubo respuesta. Una contracción más fuerte llegó, baja y retorcida, y tuve que apretar los labios hasta que pasó. Luego fui a su lado de la cama y le sacudí el hombro. Javier, susurré, despierta. Estoy de parto. Hizo un sonido gutural, a medio camino entre un gemido y un suspiro, y se dio la vuelta sobre su espalda sin llegar a abrir los ojos. Los números azules de su despertador marcaban las 2:03. Recuerdo eso con claridad porque, más tarde, en mi mente, esa hora se convirtió en una línea fronteriza. Antes de las 2:03, yo todavía intentaba ser su mujer. Después de las 2:03, algo dentro de mí empezó a cambiar. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Hiroto Aguas. Parpadeó una vez, lento y molesto, como si lo hubiera despertado para decirle que el camión de la basura había pasado antes de tiempo. Hablo en serio, le dije. Tengo contracciones. Tenemos que irnos. Javier se apoyó sobre un codo, se frotó la cara y miró el dobladillo mojado de mi camisón. En lugar de pánico, preocupación o simple empatía, lo que cruzó su rostro fue irritación. Pues llama a un taxi, murmuró. Tengo una reunión mañana. Por un momento, pensé que tal vez le había oído mal. ¿Un taxi? Se dejó caer de nuevo sobre la almohada. O un Uber, Cabify, lo que sea. Necesito dormir, Elena. Tengo una reunión del comité de dirección a las 9. Me quedé allí mirándolo. Llevábamos casados 11 años. Yo tenía 41 años, estaba embarazada después de años pensando que quizá nunca llegaría a ser madre, y estaba de pie frente a mi marido mientras los dolores del parto atravesaban mi cuerpo como un torno que se apretaba desde dentro, y en lo único que él podía pensar era en sus horas de sueño. Javier, dije de nuevo, más suave esta vez porque la conmoción había aplanado mi voz. No puedo conducir así. Él se subió el nórdico hasta el cuello. Pues no lo hagas. Llama a alguien. A alguien. No un te llevo yo. No un déjame que me vista. No un estás bien. Simplemente llama a alguien. Luego se inclinó hacia la mesita de noche, cogió su móvil, lo puso boca abajo sobre la mesa y dijo, por favor, no hagas ruido. Ojalá pudiera decirte que le grité. Ojalá pudiera decirte que le tiré una lámpara a la cabeza o que le arranqué las sábanas de la cama. Pero la verdad es que me quedé allí, con la mano en el vientre, respirando con dificultad durante otra contracción, y sentí que algo frío se asentaba en mi interior. No fue una rabieta. Ni siquiera era rabia todavía. Era solo conocimiento. El tipo de certeza que llega de golpe y lo reordena absolutamente todo. Salí del dormitorio y tiré de la puerta hasta dejarla casi encajada detrás de mí. Sin dar un portazo, solo lo suficientemente cerrada. En la cocina, me apoyé en la encimera y abrí la aplicación de VTC con las manos temblorosas. El pulgar me resbaló 2 veces por la pantalla. El primer conductor aceptó y luego canceló. El segundo estaba a 8 minutos, de repente a 12, y luego desapareció. El tercero aceptó y se quedó inmóvil en el mapa, como si se hubiera quedado dormido en el aparcamiento de una gasolinera. Otra contracción me golpeó con más fuerza. Apreté el borde de la encimera hasta que me dolieron los nudillos. Vale, me susurré a mí misma. Vale, vale. El motor de la nevera arrancó. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y se cayó. Todo el mundo parecía extrañamente en calma para el tipo de noche que parte una vida en dos.
Intenté llamar a Javier desde la cocina, pensando que quizás oír sonar el teléfono lo sacudiría y le haría despertar con un mínimo de decencia. Saltó directamente al buzón de voz. Había apagado el móvil. Eso me transformó. La gente habla de que te rompan el corazón como si fuera algo dramático, ruidoso e inolvidable. Pero la peor ruptura que he sentido fue silenciosa. Fue estar de pie bajo la tenue luz de la campana extractora, en zapatillas mojadas, dándome cuenta de que el hombre con el que compartía cama, cuenta bancaria y un futuro, había tomado una decisión real. Había elegido su comodidad por encima de mí, dormir por encima de mí, una reunión por encima del nacimiento de su hijo. Me vestí entre contracciones, unos leggings negros anchos de premamá, la vieja sudadera universitaria de Javier, zapatos planos sin talón porque no soportaba agacharme el tiempo suficiente para ponerme otra cosa. Cogí el bolso, la tarjeta sanitaria, el cargador del móvil y la canastilla del hospital a medio hacer que estaba junto al armario de la entrada. Todavía no tenía todo dentro. El día anterior había estado doblando bodies diminutos y convenciéndome de que aún teníamos tiempo. Ninguna mujer olvida jamás el sonido de la puerta principal cerrándose a sus espaldas cuando se va sola al hospital para dar a luz. El aire en la calle era cálido y pesado. Finales de primavera en Madrid. Todavía no hacía un calor asfixiante, pero la noche ya retenía la temperatura del día. Mi todoterreno parecía plateado bajo la luz de la farola. Me quedé junto al coche un segundo, con una mano en el techo, esperando a que el dolor remitiera. Luego subí y arranqué el motor. El reloj del salpicadero marcaba las 2:21 de la mañana. Di marcha atrás despacio, respirando por la boca, con ambas manos aferradas al volante. Los neumáticos hicieron ese suave crujido al pasar por el borde de nuestro vado. Recuerdo detalles absurdos de aquel trayecto con mucha más claridad que años enteros de mi matrimonio. El brillo rojo del cartel de la gasolinera Repsol en la esquina. El clic del intermitente. El tramo vacío de la autovía A6, pareciendo demasiado ancho y brillante bajo las farolas superiores. Mi propia respiración entrecortada dentro del habitáculo. Una mano soltando el volante cada pocos minutos para presionar la parte baja de mi vientre. Cada contracción llegaba como una ola llena de dientes. No dejaba de decir la hora en voz alta. 2:26. Respira. 2:29 manos firmes. 2:33 puedes hacerlo. En un semáforo en rojo, yo era el único coche. Ni un alma a la vista. Recuerdo haberme reído una vez, una risa corta, fea y amarga, porque a Javier siempre le importaron más sus reuniones que cualquier cosa desordenada o humana. El triturador de basura estropeado, mi problema. El perro enfermo, mi problema. La cena de Nochebuena para 14 personas, también mi problema. Al parecer, ponerse de parto a las 2 de la mañana entraba en la misma categoría. Reunión del comité, dije en voz alta al coche vacío, y casi me río otra vez. Entonces otra contracción me golpeó con tanta fuerza que me nubló la vista, y tuve que coger aire profundamente por la nariz y soltarlo muy despacio antes de que el semáforo se pusiera en verde. Para cuando llegué a la entrada del hospital, tenía el pelo húmedo en las sienes y todo el cuerpo tenso por el esfuerzo. Aparqué de mala manera en el carril de emergencias, agarré la bolsa y me acerqué arrastrando los pies hacia las puertas correderas. Un joven guardia de seguridad me vio llegar y se acercó corriendo con una silla de ruedas. Señora, ¿viene sola? Esa pregunta casi me derrumba. Sí, le dije. Me miró sorprendido, pero no dijo nada más, solo me ayudó a sentarme en la silla y me empujó a través de las puertas automáticas y luminosas, mientras el aire del hospital me daba en la cara, frío, estéril, con esa mezcla a producto de fregar el suelo y café de máquina que parece tener todo hospital público. En la zona de triaje, la enfermera, una mujer de pelo rubio ceniza y gafas de lectura, me miró y me dijo, «Cielo, ¿dónde está tu marido?» Solté un suspiro que fue casi una risa. Dormido. Contest. Apretó los labios. Vaya, hay que tener cuajo. Fue el primer gesto de empatía que había recibido esa noche, y casi me hace llorar. Las contracciones ya estaban muy seguidas. La enfermera me puso los monitores, me examinó y su tono cambió por completo. Vale, dijo con firmeza. El bebé viene antes de lo que nos gustaría, pero nos ponemos en marcha. Quédate conmigo ahora. Antes de lo que nos gustaría. Así fue como lo expresó la doctora también, un poco más tarde, bajo luces brillantes mientras las máquinas pitaban a mi alrededor y la gente se movía rápido con sus zuecos limpios. No era pánico. No era un desastre. Pero sí la preocupación suficiente para darme cuenta de que esto no era un inconveniente dramático que Javier pudiera dormir y por el que disculparse más tarde con unas flores compradas en el Mercadona.
Esto era real. Me quedé allí agarrada a la barandilla de la cama del paritorio mientras otra contracción me destrozaba por dentro, y por primera vez esa noche, llegó la rabia. No fue una rabia ruidosa, ni salvaje. Fue lúcida. Giré la cara hacia el techo, parpadeé fuerte contra el ardor detrás de mis ojos y me susurré a mí misma: a partir de esta noche, dejo de esperar a que él me elija. La primera vez que oí llorar a mi hijo, fue un sonido fino y agudo, como un ruido que aún no se fiaba del mundo. Aquí está, dijo la enfermera, con una voz suave pero firme, con la práctica de alguien que lo ha visto todo y aún sabe cuando un momento es sagrado. Se ha adelantado un poco, pero es fuerte. Me lo enseñaron solo un segundo, arrugado, rojo, con los ojos apretados como si estuviera discutiendo con la luz, y luego se lo llevaron a la cuna térmica al otro lado de la sala. Las máquinas zumbaban. Alguien decía números en voz alta. Otra enfermera ajustaba algo cerca de mi hombro. ¿Está bien?, pregunté. Está bien, me respondió la doctora. Solo le estamos echando una mano para arrancar. Echando una mano. Esa frase también se me quedó grabada. Había muchas cosas en mi vida que habían necesitado que les echaran una mano. Mi matrimonio, para empezar. 11 años suavizando tensiones, justificando su frialdad, diciéndome a mí misma que Javier solo estaba cansado, solo estaba estresado, solo estaba centrado en el trabajo, siempre era solo algo. Ahora había un bebé en la habitación que aún no sabía nada de eso. Giré la cabeza hacia la puerta sin pensar, esperando a medias, más por costumbre que por esperanza, ver entrar a Javier, tarde, sin aliento, pidiendo perdón, diciendo que no lo había entendido pero que había salido corriendo en el momento en que se dio cuenta. La puerta permaneció cerrada. La enfermera a mi lado siguió mi mirada y dijo suavemente: ¿alguien viene de camino? No, respondí tras un segundo. No, no lo creo. Ella no insistió, solo asintió levemente como si hubiera escuchado esa respuesta antes. Me lo devolvieron una vez que terminaron de revisarlo. Estaba envuelto y apretado, con la cara ya más tranquila y la respiración más constante. Cuando lo apoyaron contra mi pecho, algo en mi cuerpo que había estado en tensión toda la noche por fin se relajó. Hola, susurré porque no sabía qué más decir. Hola, Mateo. No le había dicho a Javier ese nombre. Habíamos hablado de varias opciones, dándoles vueltas como hacen las parejas, pero sin decidirnos nunca. Durante mucho tiempo pensé que elegir el nombre de un hijo era algo que se hacía en equipo. Ahora se sentía como algo que yo tenía derecho a reclamar. Mateo, repetí, más bajito esta vez. Hizo un ruidito como un suspiro, y sus dedos, tan pequeños que no parecían reales, se enroscaron en la tela de mi sudadera. Me quedé allí tumbada un buen rato solo escuchándole respirar, inspirar y expirar, inspirar y expirar. El ritmo era constante y me descubrí aleteando mi propia respiración a la suya sin darme cuenta. En algún momento, una enfermera me preguntó si quería llamar a alguien. Lo pensé. Mi hermana vive en Valencia. Hablamos, pero no a diario. Mis padres ya fallecieron. La familia de Javier. Bueno, esa era otra historia. Llamaré más tarde, dije. La verdad era que aún no quería dar explicaciones. Ni del parto, ni de que había conducido yo misma hasta urgencias, ni del silencio en el lado de la cama de Javier. No tenía energía para moldear la historia y convertirla en algo que sonara normal. Sobre las 6:15 de la mañana, cuando el cielo detrás de la estrecha ventana del hospital empezó a clarear, mi móvil vibró en la bandeja a mi lado. Lo cogí despacio, con cuidado de no despertar a Mateo. Era Javier. Elena, ¿todo bien? Eso era todo. Ni un llegaste a urgencias, ni un ¿cómo estás?, ni un ¿ya ha nacido el bebé? Solo un todo bien. Lo leí 2 veces, y luego una tercera, como si tal vez algo en el mensaje fuera a cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. No contesté. En su lugar, puse el teléfono boca abajo y me quedé mirando cómo subía y bajaba el pecho de mi hijo. Un poco más tarde, la enfermera rubia volvió a entrar. Me tomó las constantes, ajustó la manta alrededor de Mateo y luego miró de reojo mi teléfono. ¿Alguien se ha puesto en contacto?, preguntó. Mi marido me ha mandado un mensaje, dije. Y dudé un instante y luego me encogí levemente de hombros. Me ha preguntado si todo iba bien. Levantó las cejas ligeramente. Bueno, esa es una forma de decirlo. Había un tono seco en su voz que me hizo sonreír un poco. Terminó de anotar algo en mi historial y luego apoyó la cadera en el borde de la cama, bajando la voz. ¿Te puedo decir una cosa?, me soltó. Claro. Tuve a mi primer hijo a los 32, dijo. Creía que tenía al marido perfecto. Buen trabajo,
Una casa estupenda, sabía qué decir delante de los demás. Yo la observaba, sin saber a dónde quería llegar. Le dejé a los 48, continuó, como quien te habla de que ha cambiado de peluquería. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Solté un suspiro silencioso. ¿Qué pasó? Me dedicó una sonrisa de complicidad. Nada grave. Ese era el problema. Solo 1000 pequeños momentos en los que me di cuenta de que yo llevaba todo el peso. Eso me caló muy hondo. Yo solía pensar, prosiguió, que si se lo explicaba mejor, o si esperaba el momento adecuado, o si tenía suficiente paciencia, él cedería y nos encontraríamos a mitad de camino. Se enderezó y ajustó la manta otra vez, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Nunca lo hizo, sentenció. Así que dejé de esperar. Dejé de esperar. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que saliera de la habitación. A media mañana, después de que volvieran a revisar a Mateo y me hubieran trasladado a una habitación de planta más tranquila, volví a coger el móvil. Javier me había enviado un mensaje más. Elena, avísame cuando te den el alta. Tengo el día a tope. El día a tope. Me quedé mirando esa frase un largo rato. Luego, casi sin pensarlo, abrí la app del banco. No sé exactamente por qué lo hice en ese momento. Quizás fue instinto. Quizás fue la acumulación de años en los que el dinero había pasado discretamente al control de Javier. Él gestionaba las inversiones, los ahorros, la visión global, como le gustaba llamarlo. La cuenta cargó y por un segundo todo pareció normal. Entonces me fijé en las transferencias. No eran retiradas enormes y evidentes, sino otras más pequeñas, regulares, discretas, que pasaban de nuestra cuenta conjunta a otra cuenta que no reconocí de inmediato. Entré a ver los detalles. Las transferencias se remontaban meses atrás. 6 meses, tal vez más. Cada una lo suficientemente pequeña como para no hacer saltar las alarmas. Pero sumadas, eran una cifra importante. Sentí que algo volvía a encajar dentro de mí. Esta vez no fue sorpresa, fue confirmación. Vale, dije en voz baja. Mateo se movió un poco contra mi pecho y posé la mano sobre su espalda. Todo está bien, susurré, aunque no estaba segura de si se lo decía a él o a mí misma. No llamé a Javier. No le envié ningún mensaje. En su lugar, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Tomé una decisión sin consultar cómo le afectaría a él. Llamé a un abogado. El número me lo había dado la enfermera. Su hermana, me dijo, llevaba temas de derecho de familia en la Comunidad de Madrid. Es buena con situaciones complicadas, añadió con una mirada que me indicó que sabía más de lo que decía. La recepcionista respondió al segundo tono. Tranquila, profesional. Bufete de abogados de Silvia Castillo. ¿En qué podemos ayudarle? Acomodé un poco a Mateo y respiré hondo. Mi llamo Elena Navarro, Deitch. He tenido un bebé esta mañana y creo que necesito hablar con alguien sobre mis opciones. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego su tono se suavizó lo justo para resultar humano. Por supuesto, señora Navarro. Vamos a darle una cita. Para cuando colgué el teléfono, algo dentro de mí se sentía diferente. No más ligera. Más fuerte. Esa tarde, la enfermera volvió con un montón de papeles. Formularios del seguro, plan de alta, información de contacto de emergencia. Vamos a rellenar esto mientras te encuentres con fuerzas, dijo. Asentí y cogí el bolígrafo. Nombre, fecha de nacimiento, dirección. Luego, la línea para el contacto de emergencia. Mi de Chuv. Durante años, habría escrito el nombre de Javier sin pensarlo. Era algo tan automático como firmar con mi propio nombre. Ahora, mi mano dudaba sobre el papel. A las 2 de la madrugada me había dicho que pidiera un taxi. A las 6:15 de la mañana me había preguntado si todo iba bien. A las 10:30 me había recordado que tenía el día a tope. Escribí mi propio nombre. La enfermera lo miró y luego me miró a mí. No dijo nada, pero asintió levemente. Bien, dijo en voz baja. Cuando se marchó, volví a mirar a Mateo. Su rostro estaba más relajado ahora, su respiración era regular. No sabía nada de reuniones del comité, ni de transferencias bancarias, ni del sonido de un hombre apagando su móvil en mitad de la noche. Solo conocía el calor y el latido de un corazón. Apoyé la cabeza en la almohada y cerré los ojos un momento. Si quería ser padre, susurré apenas lo suficientemente alto para escucharme a mí misma, tuvo su oportunidad a las 2 de la mañana. Fuera de la ventana, el sol de Madrid estaba alto y deslumbrante, como si fuera un día cualquiera. Pero dentro de esa habitación, todo ya había cambiado.
No me fui a casa de inmediato. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante años, pasara lo que pasara, mi casa había sido el lugar al que volvía para resetearme, para reorganizarme, para hacer que todo volviera a parecer normal. Pero tumbada en aquella silenciosa habitación del hospital, con Mateo acurrucado contra mí y la luz del sol bañando el suelo de baldosas, me di cuenta de que no tenía ninguna prisa por volver a la versión de mi vida que existía antes de las 2 de la mañana. Esa versión ya había terminado. Solo que aún no lo había dicho en voz alta. Silvia Castillo, mi abogada, me llamó esa tarde. Su voz era firme, sin prisas, el tipo de voz que no malgasta palabras y que no necesita elevarse para que le escuchen. Tengo entendido que ha tenido usted un día bastante intenso, señora Navarro, dijo. Esa es una forma de verlo, respondí. Soltó un suspiro ahogado que casi sonó a sonrisa. ¿Por qué no me cuenta qué está pasando? Y así lo hice. No todo, no los 11 años enteros, pero lo suficiente. La noche, el trayecto en coche, los mensajes, las transferencias del banco. No me interrumpió, no reaccionó con sorpresa ni con pena, solo escuchó. Cuando terminé, dijo, de acuerdo. Esto es lo que quiero que haga primero. No se enfrente a él todavía. Documéntelo todo. Mantenga la comunicación al mínimo y no mueva dinero de ninguna manera que pueda interpretarse como una ocultación de bienes. Vamos a hacer esto de forma limpia. Limpia. Repetí. Sí, señora. Limpia y meticulosa. Miré a Mateo, que tenía un puñito cerrado cerca de la mejilla como si estuviera pensando en algo muy importante. ¿Y el bebé? Pregunté. Usted le protege a él, dijo con sencillez. Esa parte no es complicada. Había algo tranquilizador en la forma en que lo dijo. Como si, en medio de todo este terremoto, todavía hubiera líneas que se mantenían inamovibles. Acordamos vernos esa misma semana en persona. Quería revisar documentos, cronogramas y cualquier cosa que yo pudiera reunir. Después de colgar, me quedé tumbada un rato, dejando que el silencio me envolviera. Entonces el móvil volvió a vibrar. Javier. Elena, entro en una reunión. Avísame cuando estés en casa. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que debía. Todavía no lo sabía. Ni que Mateo había nacido. Ni que había pasado la noche sola de parto. Ni que algo fundamental se había roto. Una parte de mí se preguntaba qué creía el que estaba pasando. Asumía que seguía esperando a un cabify en alguna parte, o sentada en la sala de espera de urgencias hojeando una revista del corazón. O tal vez no había pensado en ello en absoluto. Eso parecía lo más probable. Dejé el teléfono sobre la cama sin contestar. Poco después de comer, abrí las redes sociales por pura costumbre. Yo rara vez publicaba nada, pero a veces hacía scroll como hace la gente cuando no quiere quedarse demasiado tiempo a solas con sus propios pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. Javier había subido una foto a LinkedIn. Nada dramático, solo una imagen de su portátil abierto sobre la mesa de la sala de juntas, una taza de café al lado y un pie de foto que decía, día importante por delante. Vamos con todo. Ya tenía un buen puñado de iapos, me gusta iapos, un comentario de alguien de la oficina y el emoji de un pulgar hacia arriba de su hermano. Miré esa foto durante mucho rato. Ese era mi marido, el hombre que me había dicho que pidiera un taxi a las 2 de la madrugada. El hombre que había apagado el móvil y se había vuelto a dormir mientras yo conducía entre contracciones hasta el hospital. Ahora estaba sentado bajo luces fluorescentes, con una taza de café, presentándose al mundo como alguien estable, fiable y preparado. Una extraña calma se apoderó de mí. No era asombro. Eso ya había pasado. Ni siquiera era ira, no del tipo que quema y te hace querer reaccionar al instante. Era algo mucho más silencioso. Volví a escuchar la voz de la enfermera en mi cabeza. Iapos, dejé de esperar iapos. Ya no estoy enfadada, dije en voz alta, probando cómo sonaban las palabras. Mateo se movió un poco y sus deditos rozaron mi muñeca. Simplemente he terminado. Concluí. Eso se acercaba mucho más a la verdad. Esa tarde, después de que me trajeran la cena, pollo reseco, judías verdes y un panecillo duro que ni toqué, volví a coger el móvil y finalmente abrí los mensajes de Javier. Ahora había 3. Elena, ¿todo bien? Elena, avísame cuando te den el alta. Elena, me pasaré esta noche. Quiero ver al bebé. Leí el último mensaje 2 veces. Quiero ver al bebé. No a nuestro bebé, ni un cómo estáis los dos, solo al bebé. Hace una semana, ese mensaje podría haberme ablandado, haberme hecho pensar, bueno, al menos lo está intentando. Ahora me llegó de una forma muy distinta. Ahora quieres jugar a ser padre,
Dije en voz baja. No respondí. En su lugar, abrí la aplicación de notas del móvil y empecé a escribir. Chronologia. 2:03 a.m. Rompo Aguas. Javier se niega a llevarme. 2:15 a 2:20, cancelaciones de Uber. 2:21, salgo de casa. 3. Leggo sola a urgencias. 6:15, Javier escribe todo bien. Segui escribiendo. Cada detalle que recordaba, cada marca de tiempo, cada palabra. No era emocional, era preciso. Eso, más que ninguna otra cosa, me demostró cuánto había cambiado. Más tarde esa noche, cuando el hospital se quedó en silencio y bajaron las luces de los pasillos, me senté en la cama con Mateo apoyado en el hombro y escuché los pequeños ruidos a mi alrededor. Un carrito de medicación rodando por el pasillo, el pitido de un monitor en otra habitación, el ritmo suave de la respiración de mi hijo. Pensé en los últimos 11 años. No en grandes ráfagas dramáticas, sino en pequeñas escenas. Javier interrumpiéndome en una cena con amigos. Javier cancelando una escapada de fin de semana porque había surgido algo en el trabajo. Javier diciéndome estás exagerando cuando intentaba explicarle cómo me sentía por algo. Nada grave. Ese era el problema. Nada grave, susurré. Matteo soltó un ruidito adormilado. Lo sé, le dije, acunándole con suavidad. Creí que eso significaba que todo iba bien. Alrededor de la medianoche, el agotamiento me venció por fin. Me tumbé con cuidado, rodeando protectoramente a Mateo con un brazo, y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó de inmediato. Mi mente seguía volviendo a la misma imagen, Javier tumbado en la cama, subiéndose las sábanas, apagando el teléfono. Ese momento, esa elección, esa línea de no retorno. A las 2 de la mañana, él eligió dormir. A las 2 de la mañana, yo elegí levantarme, moverme, conducir y hacer lo que había que hacer. La diferencia entre esas dos elecciones parecía ahora mucho más abismal que en el momento en que ocurrieron. Era como trazar un mapa. Por la mañana, lo tenía más claro. No estaba más tranquila, aunque algo de calma sí había, pero lo que estaba era más lúcida. Cuando la enfermera entró a revisarme, le sonrió a Mateo y me dijo, ¿qué tal habéis pasado la noche los dos? Estamos bien, contesté. ¿Y tu marido? Preguntó, en un tono casual pero escrutador. La miré a los ojos. Él no forma parte de esto ahora mismo. Me observó un segundo y luego asintió. Muy bien. Sin juzgarme, solo dándose por enterada. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Ya sabes, dijo, la gente te demuestra quién es realmente en momentos como este. Lo sé, le respondí. Cuando se fue, cogí el móvil una vez más. El último mensaje de Javier seguía ahí en la pantalla. Me pasaré esta noche. Quiero ver al bebé. Escribí una respuesta y luego la borré. Volvia teclea. La borré también. Al final, bloqueé el móvil y lo dejé a un lado. Vendría. Por supuesto que vendría. Los hombres como Javier siempre aparecen una vez que la parte difícil ha terminado, una vez que la historia se puede contar de forma que ellos vuelvan a parecer razonables. Ajusté la manta sobre Mateo y me recliné en la almohada. No pasa nada, murmuré, más para mí que para él. Que venga. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba esperando a que me eligiera. Me estaba preparando para decidir yo. Para cuando llevé a Mateo a casa, el chalet estaba exactamente igual. El mismo recibidor ordenado, las mismas fotos enmarcadas en la pared de vacaciones sonrientes y cenas de Navidad, una vida que siempre había quedado mejor en fotos de lo que se sentía en realidad. El mismo sofá que Javier se empeñaba en conservar a pesar de que los cojines estaban hundidos por el centro. Desde fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo se había movido de sitio. Esa misma mañana mandé cambiar las cerraduras. No fue ninguna escena dramática. Ni policía, ni gritos, solo un cerrajero llamado Dani, de una empresa de Majadahonda, que apareció en una furgoneta blanca, se limpió las botas en el felpudo y me preguntó, ¿quiere cambiar todos los bombines? Sí, le dije. Puerta principal, puerta trasera y garaje. Todo. Él asintió como si no fuera nada raro. Tal vez no lo fuera. Mientras él trabajaba, me quedé en la cocina con Mateo en brazos, escuchando los pequeños clics metálicos mientras cada cerradura se convertía en algo nuevo. Era un sonido simple, pero cargado de peso. Click, click. Clic para el mediodía, la casa me pertenecía de una manera que nunca antes había sentido. Silvia, mi abogada, me había ayudado a organizarlo todo. El papeleo presentado, las cuentas revisadas. Nada imprudente, nada oculto, pura claridad.
Ese tipo de claridad que hacía que todo lo que Javier había estado haciendo en secreto saltara a la vista con una crudeza abrumadora. Había alquilado un piso en Boadilla del Monte hacía 6 meses. Había abierto una cuenta separada y las transferencias sumaban mucho más de lo que calculé al principio. Y luego estaba Paula. 34 años, trabajaba en su departamento, le daba a Iapos, me gusta Iapos, en sus publicaciones de LinkedIn, le comentaba en sus fotos. El tipo de presencia que parece inofensiva si no estás prestando atención. Y yo no había estado prestando atención. Esa parte me la echaba en cara a mí misma. Sobre las 6:40 de la tarde, sonó el timbre. Mateo estaba dormido sobre mi hombro, su respiración cálida atravesaba la fina tela de mi camiseta. Me quedé parada en el salón un segundo, completamente inmóvil, dejando que el momento se asentara. Luego caminé hacia la puerta y la abrí. Javier estaba allí con una camisa azul impecable, las mangas remangadas como si acabara de salir de una reunión. Detrás de él, su madre, Carmen, agarraba su bolso con ambas manos, con la boca ya fruncida en una línea de desaprobación. Y solo un paso detrás de ellos, un poco apartada, estaba Paula. Llevaba un jersey beige suave y una expresión educada pero insegura, como si no tuviera del todo claro qué papel se suponía que estaba interpretando en esta función. Durante un segundo, nadie dijo nada. Luego, Javier sonrió. No una sonrisa amplia, solo la justa para fingir normalidad. Por fin, dijo. No contestabas a mis mensajes. Di un ligero paso atrás, pero no abrí la puerta más de lo estrictamente necesario. He estado ocupada, respondí. Sus ojos bajaron rápidamente hacia Mateo. Es él. Carmen se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor. Ay, Elena, déjame ver a mi nieto. Su tono arrastraba esa mezcla tan familiar de exigencia y afecto, como si ambas cosas fueran exactamente lo mismo. Me giré un poco para proteger a Mateo, manteniéndolo cerca de mí. Está durmiendo, dije. Javier dio un pequeño paso hacia la entrada, como si aquello zanjara el asunto. No le despertaremos. Solo quiero verle. Detrás de él, la mirada de Paula recorría la casa, absorbiendo los detalles. Las fotos, los muebles, la vida a la que había estado orbitando sin llegar nunca a pisarla del todo. Javier, le dije, con voz muy calmada, tenemos que hablar. Frunció un poco el ceño. Podemos hablar dentro. Negué con la cabeza. Aún no. Ahí fue cuando a Carmen se le agotó la paciencia. Esto es ridículo, soltó. Hemos venido desde Boadilla hasta aquí para que nos tengas en el porche como si fuéramos unos extraños. La miré directamente a los ojos. En cierto modo, le dije, lo sois. Javier resopló con fuerza. Elena, por favor. No hagamos esto aquí. ¿Hacer el qué? Pregunté. Apretó la mandíbula. Montar un espectáculo. Ahí estaba de nuevo. Ni preocupación, ni disculpas. Solo mantener las apariencias. No estoy montando un espectáculo, dije. Estoy estableciendo un límite. Paula se movió incómoda, cambiando el peso de un pie a otro. Por primera vez, me miró fijamente. No sabía que ya habías tenido al bebé, me dijo en voz baja. Su tono era cuidadoso, medido. Sí, le contesté. La semana pasada. Javier la miró sorprendido. No me lo habías dicho. Hay muchas cosas que no te he dicho, le espeté. El silencio cayó a plomo sobre nosotros. Entonces Javier se estiró un poco, como si se estuviera reajustando a sí mismo. Vale, concedió. Muy bien. Hablaremos. Pero primero, ¿dónde está mi hijo? La palabra Iapos, mi Iapos, se quedó flotando en el aire. Sentí algo muy firme dentro de mí, como una línea sobre la que podía sostenerme sin tambalearme. Le miré a la cara. Y entonces le dije con mucha calma, ¿qué bebé? Por un segundo, se limitó a pestañear mirándome. ¿Qué? El bebé, repetí, aquel por el que me dijiste que llamara a un taxi a las 2 de la mañana. Nadie movió un músculo. Hasta Carmen se quedó muda. Javier soltó una risa seca, como si pensara que todo era un malentendido terrible. Elena, estaba medio dormido, intentó excusarse. No me di cuenta. ¿Te diste cuenta lo suficiente como para apagar el móvil? Le corté. Su expresión cambió. No había culpa, al menos no todavía. Solo actitud a la defensiva. Eso no es justo, replicó. Tenía una reunión muy importante. Necesitaba estar descansado. Yo estaba de parto, dije, sin levantar la voz, simplemente exponiendo el hecho. Los ojos de Paula volaron hacia él. Carmen apretó los dedos sobre su bolso.
Conduje sola hasta el hospital, continué. Sola. A las 2:21 de la mañana. Llegué a urgencia sola. Y a las 6:15 me mandaste un mensaje diciendo Iapos, ¿todo bien, Iapos? Javier volvió a abrir la boca, pero esta vez no le salió ninguna palabra. Yo seguí hablando. Lo tengo todo por escrito, afirmé. Las horas, los mensajes, las transferencias de nuestra cuenta, el piso en Boadilla. Eso fue un golpe certero. Su cara se descompuso de una forma que nunca le había visto. Elena, murmuró, bajando el volumen, este no es el momento. Este es exactamente el momento, le corregí. Carmen le miró a él y luego a mí. Su desconcierto empezaba a convertirse en algo más afilado. Javier, exigió, ¿de qué demonios está hablando? Él no contestó. Paula dio un paso atrás, como si el suelo bajo sus pies hubiera empezado a agrietarse. Creo que debería irme, susurró. Javier le agarró el brazo instintivamente. No, espera. Ella se soltó de un tirón. Me dijiste que era complicado, le dijo, no que fuera esto. Se dio la vuelta y echó a andar por la rampa del garaje sin mirar atrás. La luz de la tarde iluminó su pelo mientras se marchaba, y por un segundo todo quedó en absoluto silencio. Carmen la vio alejarse y luego se volvió hacia Javier. ¿Qué has hecho?, le exigió saber. Javier se pasó la mano por el pelo, perdiendo la compostura a marchas forzadas. Se está sacando todo de quicio, balbuceó. Elena está alterada. Acaba de tener un bebé. No estoy alterada, sentencié. Y era la pura verdad. Lo tengo todo muy claro. Me mira. Pero de verdad me miró, y algo en su expresión se derrumbó. ¿Dónde está?, volvió a preguntar, mucho más bajito ahora. Acomodé a Mateo en mis brazos, sintiendo su pequeño peso, su respiración constante. No estuviste ahí cuando nació, le dije. No tienes derecho a presentarte ahora y fingir que eres padre. Javier dio un paso atrás como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. Así no es como funcionan las cosas, balbuceó. A partir de ahora, sí, respondí. Carmen negó con la cabeza, su voz temblaba entre el enfado y la incredulidad. Es tu marido, sentenció. No puedes simplemente. Sí que puedo, la corté. Y cerré la puerta en sus narices. El clic de la cerradura resonó en el recibidor, definitivo y limpio. Dentro, la casa volvía a estar en silencio. Mateo se revolvió un poco y luego se relajó. Me quedé allí un momento, con una mano apoyada suavemente en su espalda, escuchando el silencio. No estaba vacía. Había paz. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentía que esto no era algo que yo tuviera la obligación de arreglar. La primera noche en la casa nueva, me desperté a las 2 de la mañana. Por un segundo no supe dónde estaba. La habitación estaba más oscura de lo que esperaba, y también más silenciosa. No se oía el zumbido de la vieja nevera, ni entraba la tenue luz de la farola por las persianas como ocurría en las Rosas. Solo había quietud y la respiración suave y constante de Mateo en el Moisés junto a mi cama. Giré la cabeza y miré el reloj digital de la mesilla. Las 2 de la mañana. Casi sonreí. No porque tuviera gracia, sino se sentía como un marcador. Un lugar por el que había pasado y del que había salido victoriosa. Mateo hizo un ruidito, un pequeño estiramiento de brazos como si estuviera tanteando el aire. Alargué la mano y la posé suavemente sobre su pecho. Tranquilo, le susurré. Estoy aquí. Esa se había convertido en nuestra rutina en Torrelodones. Un chalet más pequeño, una calle más tranquila, menos expectativas flotando en el ambiente. El tipo de sitio donde a nadie le importaba si tu jardín no estaba perfectamente recortado cada semana, o si la luz del porche se quedaba encendida toda la noche porque estabas demasiado agotada para acordarte de apagarla. Llevábamos allí 3 semanas. 3 semanas desde que le cerré la puerta a Javier. 3 semanas desde que la abogada presentó los papeles del divorcio. 3 semanas aprendiendo lo que se siente al tomar decisiones sin tener que comprobar primero el estado de ánimo de otra persona. No fue fácil. Cualquiera que te diga que empezar de cero es un proceso limpio y empoderador a todas horas, no lo ha hecho a los 41 años con un recién nacido en brazos. Hubo noches en las que Mateo lloraba por motivos que yo no conseguía averiguar, y me quedaba de pie en la cocina a las 2:17 de la mañana, meciéndole suavemente mientras la luz verde del microondas parpadeaba frente a mí. Y me preguntaba si estaba haciendo algo bien. Hubo mañanas en las que miraba el montón de documentos que me había dado Silvia, extractos bancarios, cronologías, formularios, y sentía que el peso de todo aquello me aplastaba el pecho. Pero también hubo momentos de calma, de esos que se cuelan sin avisar.
como la forma en que la mano de Mateo se aferraba a mi dedo, o cómo sonaba la casa cuando solo estábamos nosotros dos respirando en ella. Esos momentos pesaban más de lo que jamás hubiera imaginado. Javier llamó durante la primera semana. Dejé que sonara. Luego me escribió: Elena, tenemos que hablar. No contesté. Llegó otro mensaje: Elena, no puedes apartarme de mi hijo. Lo leí 2 veces. Y entonces le contesté, por primera vez desde el hospital: por mí, puedes solicitar el régimen de visitas a través de los cauces legales. No había emoción en el mensaje, ni rencor. Solo claridad. Silvia me dijo que eso era vital. Déjalo todo documentado, me advirtió en una de nuestras reuniones. La coherencia es tu mayor arma aquí. Así que me mantuve coherente. Los mensajes de Javier llegaron por oleadas durante los días siguientes. Algunos frustrados, otros casi suplicantes, y un par de ellos intentando sonar razonables. No entré al trapo más allá de lo estrictamente necesario. Al final, su abogado se puso en contacto. Fue entonces cuando las cosas pasaron de lo personal a lo formal. Nos sentamos frente a frente en una pequeña sala de reuniones de un despacho en el centro de Madrid, con una mesa alargada separándonos que parecía una frontera que ninguno de los dos podía cruzar ya. Javier parecía diferente allí. Menos seguro. Con la corbata un poco torcida y su habitual exceso de confianza desgastado por los bordes. Me miró una vez cuando entré y luego apartó la vista. Elena, murmuró. Yo asentí. Javier. Silvia llevó la voz cantante. Fechas, documentación, declaración de bienes. De vez en cuando, el abogado de Javier hacía una pregunta y yo respondía de forma sencilla y directa. Sin adornos. En un momento dado, Javier se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. ¿De verdad vas a hacer esto?, me dijo. Le miré a los ojos. Sí, le contesté. Negó con la cabeza como si no pudiera conciliar la versión de mí que él conocía con la mujer que ahora estaba sentada frente a él. Esto es muy extremo, sentenció, por una sola noche. Sentí algo muy parecido a la tristeza en ese instante, pero no por él exactamente, sino por los años que había pasado explicándole las cosas de 1000 maneras sin que nunca me escuchara. No fue una sola noche, le aclaré. Fue la noche en la que todo cobró sentido. Silvia colocó un documento delante de él. Vamos a centrarnos, dijo con calma. Y lo hicimos. El proceso siguió adelante. Lento y meticuloso. Hubo negociaciones, ajustes, momentos en los que me sentía tan cansada que consideré rendirme solo para que terminara de una vez. Pero cada vez que ese pensamiento asomaba a mi cabeza, volvía a las 2 de la madrugada. Al pasillo. Al sonido de su voz mandándome pedir un taxi. La claridad es un arma muy poderosa cuando te aferras a ella. Unas semanas más tarde, Javier solicitó una visita supervisada. Silvia me explicó las opciones y las condiciones. No estás obligada, me dijo. Pero a veces permitir un encuentro controlado puede jugar a tu favor a largo plazo. Lo pensé. No en Javier, sino en Mateo. En lo que podría significar algún día para él cuando empezara a hacer preguntas. De acuerdo, acepté, una visita. Tuvo lugar en una pequeña sala neutral. Un sofá, 2 sillas y una mesa con una caja de pañuelos que parecía llevar allí años. Javier entró y se detuvo en seco al ver a Mateo. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, en voz baja, soltó: es muy pequeño. Se adelantó, le contesté. Javier asintió como si estuviera intentando seguir el hilo de una historia de la que se había perdido el principio. ¿Puedo?, preguntó, haciendo un leve gesto. Le entregué a Mateo con mucho cuidado. Javier lo sostuvo de forma torpe al principio, como quien coge algo frágil a lo que no está acostumbrado. Mateo se removió, hizo un sonido suave y se volvió a quedar tranquilo. Javier le miró fijamente, con una expresión cambiante que no supe descifrar. Yo no lo sabía, dijo. No le contesté, porque la verdad es que él sabía lo suficiente. Sabía que yo estaba de parto. Sabía que le necesitaba. Y tomó una decisión. A los pocos minutos, Mateo empezó a quejarse, y alargué los brazos para cogerle de nuevo. Javier dudó un segundo, pero le soltó. ¿Eso es todo?, preguntó. Por hoy, sí, le dije. Ascencio despacio. Al levantarse para irse, se detuvo en la puerta. La cagué, admitió. Fue lo más cerca que estuvo nunca de decirlo claramente. Abracé a Mateo un poco más fuerte contra mí. Sí, afirmé. Y entonces se marchó. Sin discusiones, sin montar un numerito.
Solo un hombre saliendo de una habitación con mucho menos de lo que tenía al entrar. Esa tarde, de vuelta en Torrelodones, me senté en el salón con Mateo dormido en mi pecho mientras la luz del atardecer se estiraba por el suelo. La casa estaba en silencio, pero no vacía. En paz. Pensé en todo lo que había pasado. No solo en aquella noche a las 2 de la mañana, sino en todos los pequeños momentos previos. Los que había justificado, los que había aceptado resignada. Un matrimonio no se rompe en una noche, dije en voz baja. Solo te muestra dónde estaban ya las grietas. Mateo se movió un poquito, con la respiración firme y segura. Le miré y sentí que algo por fin encajaba en su sitio dentro de mí. No era rabia. Ni siquiera alivio. Era algo mucho más sólido. Respeto. Por mí misma y por la vida que estaba construyendo. A las 2 de la mañana, susurré, casi como si le estuviera contando un cuento que volvería a escuchar algún día. Él eligió dormir. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio entre esas palabras. Yo me elegí a mí misma. Afuera, en algún lugar de la calle, se encendió la luz de un porche. Un coche pasó despacio, con los neumáticos zumbando sobre el asfalto. Sonidos cotidianos. Una vida que sigue su curso. Y a los 41 años, dije, apoyando suavemente mi mejilla contra la cabeza de Mateo, esa ha sido la primera decisión verdaderamente correcta que he tomado en años. Si alguna vez te has encontrado de pie en la oscuridad, esperando a que alguien dé la cara por ti, tal vez valga la pena preguntarse qué pasa si no lo hacen. Tal vez valga la pena preguntarse qué elegirías tú en su lugar. Porque a veces, el momento que parece el final de algo es, en realidad, el comienzo de todo lo que de verdad importa.